Hola jóvenes, esta semana vamos a conocer qué son los organizadores gráficos y cuáles son los tipos de organizadores. Comenzamos. ¿Qué son los organizadores gráficos? Seguro que muchas veces los viste o pensaste en ellos sin saber su nombre. ¿Qué son los organizadores gráficos? Las infografías, los mapas conceptuales, las líneas de tiempo o los diagramas son algunos ejemplos de organizadores gráficos muy usados. Sirven, entre otras cosas, para representar y presentar información de manera sencilla. Hacen simple lo complejo. Pero como no todos cumplen los mismos objetivos, para saber cuál usar, conviene interpretar la información. En función de ese paso, puedes elegir qué organizador es mejor para tu trabajo. ¿Qué clase de datos son los que querés representar? ¿Podés establecer vínculos entre los datos? ¿Qué tipo de relación existe entre los datos? Por ejemplo, si tu objetivo es representar una serie de eventos importantes de la historia que incluyan una cronología, seguro te va a convenir usar una línea de tiempo. Estas líneas permiten presentar hechos relevantes en distintos periodos de tiempo de manera clara y sintética. Otro ejemplo son las infografías. En general tienen forma de cartel que combinan texto e imágenes y sirven para comunicar de manera simple información compleja. Por otro lado, suelen ser atractivas visualmente. Los mapas conceptuales te sirven para presentar vínculos entre conceptos generales y específicos y conectarlos con líneas o flechas. Así, podés marcar jerarquías o niveles fáciles de identificar con este tipo de organizador. Los cuadros sinópticos pueden ser útiles si necesitas hacer un resumen, ya que presentan la información condensada. Muestran estructura y organización de la información, sus elementos y cómo se vinculan. Si lo que necesitas es organizar información de una empresa o entidad, lo más conveniente es un organigrama que permite ver la relación jerárquica, vertical y horizontal entre diferentes componentes. Si lo que te interesa es la programación, seguro conoces los diagramas de flujo. Esquemas que dejan ver secuencias de instrucciones de un algoritmo o pasos de un proceso. Estos gráficos son muy útiles para representar las soluciones a problemas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los organizadores gráficos? Facilitan la comprensión, memorización y análisis de información compleja. La hacen simple y sencilla. Permiten comunicar ideas, visualizar procesos, relacionar conceptos y jerarquías, seguir instrucciones y muchas otras cosas más. Aunque cada uno tiene un propósito diferente, todos ayudan a visualizar información. Solo tenés que elegir cuál te conviene más. Tipo de organizadores gráficos. Cadena de secuencias. La cadena de secuencias se emplea cuando es necesario explicar nociones que implican un criterio cronológico. Por ejemplo, los eventos históricos tienden a basarse en este tipo de organizador cuando se quieren presentar de manera visual. Para poder utilizar la cadena de secuencias, es imperativo que haya un orden cronológico. De lo contrario, no será posible presentar las ideas con este tipo de organizador. Mapa conceptual. Los mapas conceptuales son ideales para representar relaciones entre conceptos de una manera muy clara. Las nociones suelen estar encerradas en círculos o cajas y las conexiones entre cada concepto se representa con conectores, generalmente en forma de línea. Estas líneas pueden estar acompañadas por pequeñas frases explicativas, pero deben ser muy breves para que el usuario pueda comprender la información sin esfuerzo y rápidamente. Esquema. El esquema se caracteriza porque se presenta la información de forma jerárquica. En primer lugar se colocan las ideas primarias y posteriormente las secundarias, las terciarias y las que le sigan de ser el caso. Puede ser horizontal o vertical. Este tipo de organizador gráfico permite que se comprenda de entrada no solo los aspectos principales del tema desarrollado, sino la relación de jerarquía que existe entre cada uno de sus elementos. Mapa carácter. El mapa carácter es muy empleado en la creación literaria. Por ejemplo, a través de este organizador es posible caracterizar de forma visual a los personajes de una trama determinada. En el mapa de carácter se coloca el valor central en el medio del espacio. Por ejemplo, el nombre del personaje de una historia, y alrededor de este se crean nuevos cuadros con las características y/o eventos más importantes del personaje en cuestión. Mapa mental.
Los mapas mentales ayudan a tener una visión global de un tema que puede contener varias aristas. La principal característica de estas estructuras organizativas es que buscan sintetizar al máximo la información. El mapa mental requiere de mucha creatividad para poder incluir todos los aspectos de un tema central de la forma más lógica, amena y sintetizada posible. Llaves. Los sistemas de llaves son muy usados al tratar temas cuyos subtemas contengan diversos elementos que puedan desglosarse. Las llaves permiten que la estructura jerárquica relacionada con el tema sea visible. Organizador gráfico en forma de T. Este organizador favorece la comparación entre dos elementos. Cada uno se coloca a un lado de la estructura, que genera dos columnas bien diferenciadas. Al enumerar las características sobre las cuales se trabajará posteriormente, es posible detectar de forma muy clara cuáles son los puntos en común y en cuáles hay diferencias. Mapa causa-efecto. También es conocido como mapa Ishikawa o diagrama espina de pescado. La función de este mapa es reflejar cuáles son las causas que generan determinados escenarios. Al tener una visión clara de cómo y por qué se dan los procesos, es mucho más sencillo tomar decisiones importantes, como la intención de mejorar la productividad y eficiencia de los procedimientos en general. Diagrama jerárquico. El diagrama jerárquico utiliza una forma similar a la de un árbol para desglosar la información. Los datos se colocan respetando unos niveles predeterminados y cada nivel tiene características y complejidades específicas. A través del diagrama jerárquico es posible comprender de forma rápida qué tipo de relación existe entre distintos elementos, sobre todo en cuanto al vínculo jerárquico. Esta estructura es muy utilizada en las organizaciones, pues es posible exponer cuáles son los departamentos de una empresa y cuál es la relación de subordinación. Secuencias de hechos. Las secuencias de hechos se utilizan para ordenar de manera cronológica todos los eventos que están relacionados con un hecho determinado. De esta forma es más sencillo comprender cuántos eventos forman parte de un escenario y en qué orden están dispuestos. Gracias a esta información se pueden tomar decisiones que tengan que ver con un área específica del proceso, sin necesidad de tener que afectar a la línea de eventos por completo. Cuadro comparativo. Los cuadros comparativos exponen la información en columnas. La principal funcionalidad que tienen es que permiten visualizar rápidamente cuáles son las diferencias y semejanzas entre los valores seleccionados. Pueden tener varias columnas. Este número dependerá de la cantidad de elementos que se desee desglosar. En cada columna se colocan las características de cada valor, generalmente en forma de lista. Guión gráfico. También es conocido como storyboard. A través del guión gráfico puede expresarse el paso del tiempo en el marco de una historia o un proceso. Su estructura se enfoca en plantear secuencias y cada secuencia está diferenciada de las demás gráficamente a través de cuadros o círculos. De esta forma es mucho más sencillo comprender cada elemento sin distraerse con los demás. Mapa de persuasión. Los mapas de persuasión se emplean con una meta en particular: entrenarse en el arte de persuadir. En estos organizadores se plantea en primer lugar el objetivo que se quiere alcanzar y de este se desglosa la cantidad específica de motivos que pueden convencer a los interlocutores para la consecución de dicha meta. A su vez, cada motivo cuenta con renglones desglosados en los que se pueden colocar argumentos específicos que ayudarán a reafirmar el motivo base. Dominar el mapa de persuasión facilitará la preparación ante una situación en la que sea necesario persuadir a un público específico. Círculo de ideas. Los círculos de ideas permiten que los conceptos sean explicados de forma concéntrica. El tema principal se ubica en un círculo en el medio de la estructura y luego surgen nuevos círculos por fuera del primero en los que se le desglosa la información tomando en cuenta un orden jerárquico. En el círculo más cercano a la circunferencia central es posible crear divisiones que sean relevantes para categorizar la información. Mientras más alejado del centro esté el círculo, más detallada será la información que contiene. Rueda de atributos.
Este organizador se utiliza cuando se quiere caracterizar al máximo un elemento determinado. La estructura consiste en una primera circunferencia u óvalo ubicado en el centro del espacio. A partir de este surgen nuevos círculos que se unen al central a través de conectores y expresan distintas características relacionadas directamente con el tema central. Organigrama. Este tipo de organizadores es el más utilizado en las empresas, ya que es lo suficientemente versátil como para esquematizar de forma muy clara las distintas dependencias, funcionalidades e incluso personas responsables de tareas específicas que conforman una institución. A través de los organigramas se puede comprender rápidamente cómo está estructurada una empresa en su totalidad, así como qué relaciones de subordinación existen entre cada departamento. Mesa de idea principal. La principal funcionalidad de la mesa de idea principal es reflejar con claridad las relaciones que existen entre ciertas ideas y los datos asociados a estas. Se toma la metáfora de la mesa como base para la construcción de la estructura. En el área correspondiente a la tabla de la mesa se ubica la idea principal y en las patas de la mesa se ubican los elementos que están relacionados con esta y que, de alguna forma, influyen directamente en su naturaleza. Puede decirse que la información ubicada en las patas de la mesa corresponde a la argumentación que sostiene a la idea principal, que está en la parte superior de la estructura. Mapa de cuento. A través de los mapas de cuentos es posible dividir una narrativa en capítulos específicos que están ordenados de forma cronológica. La estructura puede incluir detalles tan específicos como el lugar de los hechos, el tiempo de la narración, los nombres y características de los personajes, cómo se desarrolla la historia, qué problemas surgen y de qué manera se resuelven. Telarañas. En las telarañas se toma una idea central y se coloca en un círculo en el centro de la estructura. A partir de este centro surgen otros círculos u óvalos que plantean información secundaria relacionada con el tema principal. Esta información está conectada al tema central a través de líneas conectivas. Dichas líneas no deben ir acompañadas de texto. En las telarañas se produce una organización jerárquica según la cual el aspecto más relevante está en el centro y todos los elementos que le rodean se consideran secundarios. Líneas de tiempo. Las líneas de tiempo permiten visualizar una secuencia cronológica y lineal relacionada con eventos específicos. Suele utilizarse en gran medida en temas históricos. Lo más importante en la estructura es que esté muy claro cuáles son las relaciones que existen entre los distintos eventos considerando el momento en el que ocurren. Diagrama de flujo. También es conocido como diagrama de actividades o flujograma. Su función principal es reflejar un proceso de la forma más detallada posible. La idea es que el procedimiento quede explicado de manera progresiva y dando importancia a cada etapa. La forma de las cajas de información varía en función de lo que se quiera expresar. Esta estructura utiliza formas convencionales para facilitar la comprensión. También utiliza flechas entre un cuadro y otro para indicar la dirección correcta del proceso. Diagrama de Venn. La funcionalidad primaria del diagrama de Venn es exponer qué relaciones existen entre varios conceptos. Usualmente se utilizan óvalos o círculos. Estas figuras se superponen entre sí, de manera que sea posible ver qué tienen en común y cuáles nuevas nociones pueden generarse a partir de la unión de los conceptos principales. Constelación de palabras o ideas. A través de la constelación de palabras o de ideas, es posible partir de un concepto central y comenzar a vincularlo con otras nociones relacionadas, siempre respetando un orden jerárquico. Se llama constelación de palabras porque la estructura resultante es similar a la de una constelación. Las nociones relacionadas con la idea principal se organizan alrededor de esta dentro de óvalos. Mandalas.
Este organizador también se vale de las formas circulares para crear su estructura. De hecho, la base de los mandalas es circular y puede dividirse tantas veces como sea necesario, tomando en cuenta las categorías del tema principal que se quieren desglosar. Dichas divisiones pueden representarse a través de líneas dentro del círculo o también pueden crearse círculos dentro de la circunferencia principal. La estructura puede ser un poco compleja, pero se cree que este modelo corresponde de forma más fiel a la forma en la que nuestro cerebro procesa la información. Árbol de ideas o de problemas. La estructura se basa en una caja grande en la que está escrito el tema principal, y de esta caja cuelgan tiras a las que se adhieren cuadros de papel o cartulina escritos por los participantes. También puede representarse como un árbol. Las raíces y el tronco representan la temática principal, y en cada rama se colocan las ideas que pretenden solucionar o responder a dicha temática. Cuadro resumen. El cuadro resumen permite incorporar una gran cantidad de información distribuida en las categorías que sean necesarias. Para crearlo se toma un elemento central y a partir de este se determinan las clasificaciones deseadas. Este tipo de organizador puede emplear tablas, círculos, óvalos, conectores y demás elementos muy variados. También es posible incluir descripciones, comparaciones y listados. Peine. El peine se caracteriza por basarse en un solo tema principal. La función de este organizador es desglosar todas las posibilidades variantes que puede tener dicha temática central. Este organizador fomenta la creatividad. Mientras más variantes puedan detectarse, más información podrá obtenerse del tema raíz. Templo del saber. El templo del saber busca relacionar un concepto con aquellos que lo sostienen. Este organizador es similar a la mesa de idea principal, pero se basa en la figura de un templo. El techo de la estructura representa la idea principal y las columnas del mismo corresponden a los conceptos de apoyo que están relacionados con esta. Puede haber tantas columnas como sea necesario. Infomapa. Se caracteriza por ser muy llamativo visualmente, pues suele incluir una gran cantidad de imágenes. Puede ofrecer información muy diversa relacionada con los ámbitos históricos, geográficos, social o biológico, entre otros. Entre las desventajas de este organizador, destaca que no suele entregar información muy profunda dada la cantidad de recursos gráficos que ocupan la mayor parte del espacio disponible. Pasos para ser un organizador gráfico. Estos son los 6 pasos principales para ser un organizador gráfico. El primer paso es seleccionar un tema e investigar. En esta ocasión, cada uno de ustedes podrá seleccionar un tema de su interés. Tendrán la libertad de elegirlo para que puedan sentirse más cómodos con lo que trabajarán esta semana. El segundo paso es investigar ese tema, pero en al menos 2 fuentes de información distinta. Por ejemplo, pueden ser enciclopedias, libros, internet, revistas o dependiendo del tema incluso pueden encontrar también en periódicos. El tercer paso es leer muy bien la información encontrada para que en la primera lectura puedan detectar los datos más relevantes. En ocasiones, a simple vista, podemos detectar subtemas, los cuales ayudarán a organizar mejor esa información encontrada. El cuarto paso es subrayar con un color todas las ideas principales, es decir, las ideas que expresan información básica o bien todos los subtemas encontrados. El quinto paso es subrayar con otro color todas las ideas secundarias, es decir, los detalles o aspectos derivados de las ideas principales. Y el último paso es ordenar la información y acomodarla en un organizador gráfico. En este video conocimos 31 diferentes organizadores gráficos, así que tienes muchas opciones para poder trabajar. El único organizador que de preferencia no selecciones en esta ocasión es el mapa conceptual, para que tengas oportunidad de practicar otros más. Principalmente, elige un organizador gráfico que no conozcas o que nunca has utilizado. ¿Qué evidencias vas a enviar esta semana?
A ver, una de las evidencias que vas a enviar es el paso número 2, que se refiere a la investigación, es decir, tus dos fuentes distintas. Vas a enviar también el paso 4, que hace alusión al subrayado de ideas principales o subtemas. De igual manera, vas a enviar el paso 5, que es el subrayado de ideas secundarias. Hay una observación en este punto. Es válido si en una imagen envías tanto el subrayado de las ideas principales como el de las ideas secundarias, ya que en la mayoría de las ocasiones encontramos ambas ideas muy cercanas una de la otra. Y finalmente vas a enviar el organizador gráfico. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.